Me tiembla la mano, me ayudas, mira. Quítale eso. Me tiembla la mano, ayúdame. El Antiguo Testamento es la primera de la segunda parte de la Biblia, narrando todos los hechos que suceden desde el origen del mundo hasta la llegada del Señor Jesucristo. Para conocer en profundidad esto, debemos hablar sobre los distintos libros que lo conforman. El Antiguo Testamento está dividido en 4 grupos de libros que son. ¿Me regalan el micrófono, por favor? Libros Pentateucos o Torá. Se trata de un conjunto de 5 libros o 5 rollos, conforme a la tradición antigua, que narran la creación del mundo y el origen de la fe judía y la ley mosaica desde cosmogonía del judaísmo. Estos libros son llamados también libros de la ley y están conformados por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después de la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra los helianos. Creo que falta un grupo de libros aquí, que es el libro de los poetas. Los libros poéticos o sapiensales, como se conocen, y los libros poéticos son Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero según mi historia dice, en un documento, solamente son 2 poéticos, que son el Job y Salmo. Los otros son sapiensales, que la palabra sapiensales significa sabiduría. Entonces, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros de sabiduría. Gloria a Dios. Seguimos aquí. Mi hermana Erika dijo de que esta es una de las partes que está dividida la Biblia. Está dividida en 2 grandes partes que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, como la palabra dice antiguo, ¿verdad? Es el origen de cómo se dio toda la historia o cómo se dio el origen de la humanidad. Y sabemos que fue por Adán y Eva. Pero veamos un poquito por qué se le llama Antiguo Testamento. Bueno, es una palabra de origen latín. Testamento que significa alianza según la visión cristiana. El Antiguo Testamento representaría la antigua alianza entre Yahweh y los judíos. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento son escritos en 1600 a.C. y 1590 a.C. Puede decir, ¿y por qué menciona primero 1600 años antes de Cristo y luego 590? Pues está una línea de tiempo, y la línea de tiempo parte desde el nacimiento
llamaban Adonai, le llamaban Elohim. Shaddai, le llamaban Elohim, le llamaban Rafa. Entonces, y cada uno de esos tiene un significado, y el significado siempre era el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento. Luego, cuando él vino y dio a conocer su nombre, pues ya sabemos cómo se llama, cuál es su nombre. Jesús. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento solamente eran títulos y con el nombre de Jehová, pero no había dado a conocer su gran nombre, que es el Señor Jesús. Aleluya. En este tiempo, vemos como 4 o 5 épocas, y es la época patriarcal la primera. ¿Qué es la época patriarcal? ¿O quién la compone? Está conformado por Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué patriarcal? ¿Por qué? Porque Isaac es hijo de Abraham. Isaac es el padre de Jacob, y así va de generación en generación, por eso se le llama patriarcal o patriarcal. Aparte de eso, también era porque nunca se desviaron de la religión o de la creencia, siempre creían en un solo Dios. Sí, amén. Quiero que me vayan entendiendo eso. Y luego, en esta época patriarcal, pues Abraham parte de Ur, luego para formar para llegar a la tierra prometida, y luego ahí tenemos la descendencia de Jacob con sus 12 hijos, que también llegan a formar las 12 tribus de Israel. Luego viaja a Egipto. Y aquí viene otra época. La época está de la etapa de la conquista. ¿Qué conquistó? Después, cuando ellos llegan a Egipto, ellos se someten a o son sometidos a una esclavitud. Historia que usted y yo conocemos. El pueblo de Israel fue sometido a esclavitud. Sí, amén. Luego, de ahí de eso, Dios escoge a Moisés para que Moisés fuera que sacara a este pueblo que estaba sometido a la esclavitud y que lo sacara de esa esclavitud. Entonces ahí continúa el relato. Luego llegan los israelitas a ser liberados, toman una alianza, conquistan la tierra prometida, que usted y yo sabemos también que no fue por Moisés. ¿Por quién fue? ¿Quién fue el que la conquistó? ¿Quién fue la que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? Josué. Entonces ya no fue Moisés, sino que fue Josué. Luego llega otra etapa donde llega la monarquía o la división de los reinos. Que aquí hablamos de los reyes. La monarquía o la división del reino, estamos refiriéndonos o estamos hablando de los reyes. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Fue Saúl. Entonces, y luego fue David. y luego Salomón. Correcto. Entonces ahí están los reinos. ¿Cómo está Saúl. Está dividido, y dice que con el tiempo el pueblo de Israel pues, se organizó políticamente bajo la autoridad de reyes. Aquel entonces no existía el presidente. Aquel entonces no existía ningún cívico. Era guiado el pueblo o era gobernado por reyes. Entonces, sigamos aquí. ¿Qué puede ser? ¿Qué fue el sucesor después de Salomón? Pues fue David. Y ahí sigue la historia que es muy extensa, y por motivo de tiempo pues no podemos explicar cada uno. E igual que los libros pentateucos, igual que los libros históricos, igual que los poetas, los profetas mayores y menores tienen su propia historia. Pero creo que podríamos hacer una vigilia y no terminamos de poder explicar cada libro. Entonces, ahí va luego tiene otra etapa donde está el periodo persa, que el reino de Israel pues, fue arrasado por los asirios. Todos los israelitas fueron
Nehemías y Esdras. Todos trabajaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y está la otra que es la etapa romana, donde Nehemías y Esdras junto a todo el pueblo judío trabajaron con mucha dedicación en la reconstrucción de las ciudades y todos volvieron a leer el libro de la ley. Y luego Alejandro Magno derrotó el imperio persa y todos los territorios pasaron a estar en poder de los griegos. Los judíos soportaron la nueva dominación y ahí va la historia hasta llegar bajo tiempos de los romanos los romanos arrebataron a los griegos sus dominios y construyeron un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de todo el mundo conocido hasta entonces. El general Pompeyo fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento y dominio. Y bajo el imperio romano se produjo el gran acontecimiento de la historia de la salvación y del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, y todo lo que nosotros conocemos. Ahí termina lo que es este periodo que es el Antiguo Testamento. Como les vuelvo a repetir, esto es muy extenso, nos hemos quedado cortos de toda información, pero es debido a tiempo. Como les dije, a inicio, en el Antiguo Testamento no se conocía el nombre de Dios. El nombre de Dios, y entonces lo llamaban por títulos, y ahí están Yahweh, Adonai, Jireh, y todo lo que sigue. Y entonces, ahí luego conocemos, después del nacimiento de Dios, conocemos su nombre. Y vamos a ayudar. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Yo los invito a ponerse de pie y que cante junto con nosotros y adoremos al Creador de nuestras vidas. Aleluya. Es así como el grupo 2 adora al Señor por medio de esta participación. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Levante sus manos al cielo y cantemos juntos esta alabanza. Adonai, tu mighty
salomónico. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya.